Buenos días. Quiero agradecer la amable invitación que hace unas semanas recibí tanto del Colegio de Ingenieros Agrícolas como de la Casa del Mediterráneo para participar en esta jornada. Seguramente mi participación va a ser la menos interesante para todas y todos ustedes, porque es la menos dedicada al problema concreto de la Xylella, ¿no? Pero quizá puede venir bien como marco general de cuáles son las condiciones ambientales que tenemos y que han sido favorables para que la Xylella entre aquí en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, y arraigue, y cuáles pueden ser las condiciones en el futuro, ¿no? En los próximos años y décadas, ¿no? Yo cuando hablo de cambio climático no me gusta hablar así como a futuro, esto pasará y tal, no. Hay cosas que ya están pasando que creo que la sociedad tiene que conocerlas, qué está pasando con las temperaturas, qué está pasando con la precipitación, y a partir de ahí tomar medidas, ¿no? Porque, como saben, el llamado cambio climático, que realmente es un proceso de calentamiento por efecto invernadero inducido por el ser humano, el que estamos viviendo en estos momentos, pues tiene efectos en toda la actividad económica. Hablamos de la agricultura, que es seguramente la más expuesta del conjunto de actividades económicas que van a recibir, ¿no?, los efectos del cambio climático, pero en general toda la actividad económica valenciana se va a ver afectada y hay que empezar a adaptarse, ¿no? Hay que empezar a trabajar para evitar que los efectos puedan ser peores económicamente, y como bien decía antes el presidente, con el tema de los extremos atmosféricos que ya hemos visto lo que pueden provocar, que se puedan perder vidas humanas, ¿no?, en este caso. Pues vamos a comenzar sin más. Miren, en los últimos años están saliendo muchas noticias del cambio climático, ¿no? Yo les he traído este mapa porque es un informe de hace 3 meses que publicó un think tank, como se llama ahora, un grupo de opinión, un grupo de investigación de opinión americano, en el que hacían una pregunta: ¿cuál es el problema más importante al que se enfrenta la humanidad? Y la respuesta la sectorizaban por países, ¿no? Fíjense que España en este 2019 ya piensa que el cambio climático es el principal problema a abordar en los próximos años, ¿no?, junto a otros que en otros países pues es más el terrorismo internacional, la incertidumbre económica. Aquí en España, curiosamente, empieza a ser el cambio climático porque, como saben, estamos en un buen laboratorio de experimentación de todo lo que está pasando, ¿no? Vivimos en una cuenca geográfica que es la del Mediterráneo, muy expuesta a esos cambios, ahora lo verán, y bueno, pues ya estamos notando algunos de sus efectos, ¿no? Hace unos años también la agencia que se creó en Europa para la ordenación del territorio es un organismo dependiente directamente de la Comisión Europea, responde a las siglas de ESPON, es un observatorio de ordenación del territorio. Llevó a cabo un proyecto llamado ESPON Climatic Change, cambio climático. Este proyecto no se refería tanto a la parte atmosférica, sino a las consecuencias económicas, territoriales del cambio climático, ¿no? Una de las conclusiones preocupantes era la que tienen ustedes ahí. España es un país muy potencialmente afectable, con elevada peligrosidad, con elevada vulnerabilidad, porque somos mucha población la que vivimos en este territorio, y muy especialmente en el litoral mediterráneo, y somos un territorio expuesto a los efectos del cambio climático, ¿no? Por tanto, el problema está ahí, Yo ahora últimamente me van a permitir, intento hablar muy claro de estos temas porque a veces divagar y... No, aquí hay que ponerse a trabajar desde ya. El problema lo tenemos y hay que ponerse a trabajar. Todas las administraciones, como bien nos decía antes el presidente, porque esto es un tema transversal, Aquí no solo afecta a agricultura, afecta al turismo, afecta a la industria, afecta a las carreteras, afecta a la salud, afecta al medio ambiente en su conjunto, y hay que empezar a ponerse a trabajar. Vamos en concreto a aterrizar en el tema
de la Xylella, ¿no? Como saben, bueno, pues es una bacteria que se mueve muy bien en un umbral de temperatura muy fácilmente alcanzable aquí en la cuenca del Mediterráneo. No soporta bien los extremos, por tanto, ahora lo verán, la Comunidad Valenciana, todo lo que son las altitudes medias y la zona litoral, pues es una zona muy favorable para el desarrollo de esta bacteria. No tenemos, salvo en zonas de montaña interior, grandes fríos en invierno. Tampoco somos una zona que tengamos grandes calores, como podría ser el Valle del Guadalquivir o el Valle del Ebro, zonas de interior de la península. Bueno, por tanto, estamos en un ambiente bastante propicio para el desarrollo de esta bacteria. Como ahí tienen unos mapas de lo que sería el invierno aquí abajo, ¿no? La temperatura media en el mes de enero, en el mes más frío. Bueno, en esa tonalidad azul claro tienen valores entre 10-12 grados, por tanto, bueno, son condiciones favorables. Los de arriba son del verano, del mes de agosto, y tenemos la media de agosto y la media de las máximas de agosto, ¿no? Para que vean que, bueno, en agosto tenemos temperaturas medias, podríamos decir una media de la Comunidad Valenciana, aunque esto siempre pues no es muy exacto científicamente, porque hay territorios muy diversos, pero en torno a 25 grados, 24 y medio, 25 de media de agosto, y entre las máximas pues no solemos superar los 32, 33 grados en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Por tanto, son condiciones favorables. Los compañeros de Libia, en relación, en conexión con la Generalitat, con la Consellería, sacaron este mapa también para ver cómo puede afectar los inviernos al desarrollo de la Xylella. Ahí tendrían, bueno, en la zona pintada en rojo, que como les digo, son las altitudes bajas y medias de la Comunidad Valenciana, pues es una zona pintada en rojo porque es grave, es decir, es una zona favorable para que se pueda extender con facilidad esta bacteria, ¿no? Por tanto, las condiciones ambientales aquí las tenemos, podríamos decir, lamentablemente, bueno, pues para otras cosas nos viene muy bien que los inviernos sean suaves o los veranos no excesivamente calurosos para otras actividades, pero es verdad que en este caso concreto pues tenemos esta cuestión, ¿no? Y les he traído este mapa, seguramente a lo largo del día van a ver muchos mapas de este tipo y ver las zonas afectadas, porque es verdad pues que nos ha tocado lamentablemente la llegada de esta Xylella, que ha encontrado aquí unas condiciones favorables en cultivos, como saben, leñosos, almendros, olivos, son los que están sufriendo más los efectos. Vamos a ver, por tanto, dónde estamos, en qué momento estamos del cambio climático y cuáles pueden ser las perspectivas de futuro. Miren, hablar del cambio climático es muy complicado porque es un proceso muy complejo. Lo hemos sintetizado en dos palabras, cambio climático, ¿no? Y bueno, normalmente hasta en conversaciones de ascensor o de café hablamos del cambio climático, ¿no? Y es lo que yo digo, es un riesgo silencioso pero constante. Es decir, no presenta efectos continuos llamativos, sino que va progresivamente acumulándose el calor y eso va teniendo efectos en la circulación atmosférica, por supuesto en las temperaturas, se manifiesta físicamente en las temperaturas que registramos en los termómetros o en el tipo de lluvia que ya está empezando a modificarse en nuestra zona mediterránea. Ha habido una evolución en el tratamiento social de esta cuestión, ¿no? Ahí tienen la primera portada que publicó esta revista Time, ¿no? En el año 87, cuando todo esto empezaba, y hablaba del invernadero, como ven, metía la Tierra dentro de un invernadero de cristal. Bueno, era una imagen simbólica. Realmente de ahí hemos pasado a lanzar un mensaje de preocupación. Esto está aquí, atención, o la última que se editó en el pasado mes de junio con el presidente de las Naciones Unidas ya metido dentro del agua, ¿no? Por así decirlo. El problema es que ya lo tenemos, hay que empezar a actuar.
¿Qué debemos transmitir del cambio climático? Yo soy muy poco partidario del mensaje extremo catastrofista, ¿eh? El cambio climático que tenemos ahora es una fase más de muchos cambios climáticos que a lo largo de la historia ha tenido la Tierra. O sea, estaríamos en una fase nueva, ¿no? ¿Qué novedad nos presenta esta fase? Pues que si hasta ahora, a lo largo de la historia de la Tierra, los cambios climáticos han tenido una causa solamente natural, variación de la radiación solar, inclinación del eje de la Tierra, es decir, fenómenos naturales o procesos naturales justificaban los cambios climáticos, ¿no? Nos acordamos todos de las grandes glaciaciones que nos han enseñado en el colegio, de los periodos de calor, se habla del óptimo climático en época de los romanos, bueno, pues, y más recientemente se habla de la pequeña edad del hielo, que entre los siglos XV y XIX tuvimos, es decir, venimos de una fase fría del clima terrestre y de golpe, desde mediados del siglo XIX, empezamos una fase cálida y estamos viendo que esta fase cálida está siendo bastante más rápida, acelerada de lo que eran históricamente, ¿no? Con lo cual hemos introducido un nuevo factor, ¿eh? Al propio funcionamiento natural del clima de la Tierra hemos introducido la mano del hombre, la mano del ser humano, con la emisión de gases de efecto invernadero, el CO2 es el que siempre sale, pero está el metano, etcétera, que son gases que incentivan el calentamiento de la atmósfera. Si no tuviéramos cambio climático, si no tuviéramos esa incentivación, estaríamos en un periodo cálido, pero dentro de la normalidad. Seguramente las temperaturas serían por término medio grado menos o 0,7 grados menos de lo que están siendo en la actualidad en el conjunto del planeta. ¿Y cuáles son los elementos que, a los que ya estamos viendo que está afectando este calentamiento? Pues las noticias, muchas veces los telediarios nos sacan imágenes de que se está deshelando el Ártico, de que muchos glaciares se están derritiendo, y es verdad. ¿Qué nos preocupa a nosotros como península ibérica? Pues nos preocupan dos cosas importantes. Una, el mar Mediterráneo se está calentando muy rápido. El efecto de esta última gota fría que antes comentaban tiene que ver sobre todo con el calentamiento del agua del Mediterráneo. Este verano hemos llegado a 28 grados, que es una temperatura de mar tropical. No se entienden los 300 litros de Orihuela en apenas 2 horas o 3 horas sin tener al lado un mar Mediterráneo tan cálido que está transfiriendo vapor de agua, energía constantemente. Por tanto, eso es un elemento peculiar de nuestra zona mediterránea, y con el que vamos a tener que jugar, porque el mar, si se ha calentado 1,5 grados en los últimos 30 años, no va a dejar de estar tan cálido al menos en los próximos 30 años, ¿no? Si consiguiéramos reducir emisiones y evitar que se siguiera calentando la atmósfera, ¿no? Por tanto, ese problema, en mi opinión, es de los más preocupantes que tenemos en la Comunidad Valenciana. Segundo, lo que llamamos la circulación atmosférica, esas borrascas que entran desde el Atlántico, esas vienen conducidas por unos vientos que hay a gran altitud que llamamos corriente en chorro, ¿no? Cuando uno viaja en avión, normalmente los aviones para o bien ganar velocidad o evitar que la corriente en chorro le pegue de frente, o bien evitan la corriente en chorro o se suben encima, así entre comillas, y van más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que esta corriente es fundamental que funcione de manera normal, como siempre ha funcionado. ¿Y qué se está notando? Que esa corriente empieza a manifestar algunos síntomas de cambio. Ya no circula a tanta velocidad, lo hace más lenta, y entonces, ahora lo verán en un gráfico, empezamos a tener patrones como los de un río. El río Segura, en el tramo alto, es un río rectilíneo, incluso en el tramo medio, pero cuando llega a la Vega Baja, donde no hay prácticamente pendiente, el río empieza a hacer curvas, meandros. Eso era el río tradicional, luego lo han encauzado y demás, ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando una corriente va más lenta, como ocurre en el río Segura, la Vega Baja, por eso tarda tanto en salir el agua ahora al mar, porque no hay apenas pendiente, esa corriente empieza a hacer meandros, ¿no? Y claro, o bien nos pilla el lado del anticiclón de la sequía, o bien nos pilla
el lado de la gota fría y de la inestabilidad. Lo que quiero decirles con esto es que los cambios del tiempo en nuestra zona estamos viendo que se producen más rápidamente y de forma más brusca. Hemos perdido la regularidad de la circulación atmosférica. Y esto seguramente, si ustedes trabajan en el campo, lo habrán notado. La regularidad de las estaciones se ha perdido y hemos perdido también pues esa normalidad en la llegada de las lluvias, en la época de calor, etcétera, etcétera. Pues esos son los dos aspectos que más preocupan ahora en la investigación climática. Y lo que está ocurriendo, la causa última de todo, es lo que tienen ahí. Seguimos como humanidad haciendo la barbaridad de emitir muchos gases de efecto invernadero que están cubriendo una parte de la atmósfera terrestre y están incentivando el calor. Esto es un problema de lo que llamamos el balance energético del planeta. Ahora se lo intentaré explicar en otra transparencia de forma sencilla, pero en definitiva estamos modificando, alterando artificialmente ese balance. Me dirán, ¿y si redujéramos las emisiones? Pues sí, empezaríamos a notar dentro de una década o dentro de dos que las cosas empiezan a normalizarse. Pero tendríamos que empezar a trabajar en ese tema desde ya. Y como vemos, ahí tienen la evolución de la acumulación de gases de efecto invernadero que empieza a haber en la atmósfera y llega ya a niveles preocupantes. En el año 57, cuando empezaron las mediciones, teníamos 315 partes por millón. Ahora ya tenemos 415. Y eso supone la explicación de los 0,7 grados, 0,8 en algunos puntos grados centígrados más, incentivados artificialmente por la mano del hombre. No hay otra explicación. A mí me gusta poner esta transparencia, arriba tienen los ciclos del Sol, porque hay gente que dice, esto es una chorrada, esto es por el Sol, esto es porque el Sol hay ciclos y demás. Sí, el Sol tiene ciclos, ¿no? Pero si se fijan, los dos últimos ciclos en el gráfico superior son bastante débiles, no son como los dos anteriores de los años 80 y 90. Y sin embargo, gráfico de aquí abajo, azul, la temperatura terrestre sigue subiendo. Esta es la explicación en este gráfico para aquellos que todavía no creen en esto de los gases de efecto invernadero, que piensan que estos son ciclos naturales. Es el gráfico que te explica que el componente natural del clima terrestre lo hemos alterado. Sigue subiendo la temperatura porque hay una incentivación. Es como si hubiéramos enchufado una estufa y continuamente estamos calentando la atmósfera terrestre. No tiene otra explicación. Y para esto hay muchos factores. Hay muchos que emiten mucho, hay países que emiten mucho más, hay quien no ha firmado los acuerdos porque sabe que su industria del automóvil, pues si no se reconvierte, correrá peligro. Recientemente, y como nos afecta también a nuestra zona por el turismo, las compañías de bajo coste se han convertido en algunas de las más emisoras, no en volumen, pero sí en proporción en los últimos años, porque los vuelos de bajo coste pues se han disparado y eso supone emisiones. Hasta que no cambien los motores de aviones o el tipo de combustible que utilicen, vamos a seguir lanzando muchos gases de efecto invernadero, CO2 sobre todo, a la atmósfera terrestre, ¿no? Y en esta figura lo que tienen es la representación en color amarillo, en ese amarillo anaranjado, de lo que es la acumulación del CO2. Es un mapa del mundo. Aquí tienen América en primera instancia, allí estaría África y al norte Europa y Asia. Como lo estamos viendo, como si desde el Océano Pacífico miráramos al resto del mundo. Ahí tienen la clave de lo que está pasando: acumulación de CO2 y problema generado por el hemisferio norte, es decir, por los países desarrollados. Como ven, no hay tantas acumulaciones de CO2 en la parte sur, en el hemisferio sur. Es un problema de las emisiones del modelo de desarrollo económico que, bueno, pues nos ha servido para vivir mejor, tener mayor nivel de vida y demás, por supuesto, pero no hemos calculado que esto
tiene unas consecuencias en el funcionamiento de la atmósfera terrestre. Y miren, todo depende de este gráfico que ven ahí. El sistema climático funciona porque entra una radiación del Sol, se reprocesa en la Tierra y la Tierra emite radiación en diferente longitud de onda. Bueno, es un tecnicismo, pero es la realidad. Lo que nos llega del Sol se reprocesa y sale lo que sobra, por así decirlo, a la atmósfera. ¿Qué está pasando con este efecto invernadero o la acumulación de gases? Que la salida de ese calor de la Tierra hacia el espacio está siendo menor. ¿Por qué? Porque rebota esa radiación de determinada longitud de onda, rebota en esos gases y vuelve a la Tierra. ¿Vale? Por tanto, no es un problema de que el Sol vaya más o vaya menos. El Sol tiene sus ciclos, pero más o menos lo tenemos controlado en el sentido de que sabemos la incidencia. El problema es la radiación nuestra, el calor que emitimos y que ya nos sale a la atmósfera terrestre. Fíjense, ahí tienen las cifras de 2 centros de investigación últimos. Han calculado que ese desfase, esto es lo que llamamos el balance energético del planeta. Es como la cartilla de ahorros, los ingresos y los gastos. Esto tiene que estar equilibrado, lo que entre tiene que salir, para que el clima de la Tierra funcione de forma normal. Ya hemos visto que no es así. Hay 2 centros que han calculado ese desfase entre 0,5 y 1 vatio por metro cuadrado. Eso es una chorrada, 1 vatio, eso tal. La bombilla de... No, es 1 vatio por metro cuadrado de superficie de la Tierra y superficie oceánica, ¿vale? Los miles y los millones de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados que tiene la Tierra. Por tanto, fíjense que el tema pues empieza ya a ser preocupante. En este gráfico lo que les señalo es que en todo ese balance que está resumido ahí, no voy a entrar, hay elementos o componentes que enfrían y hay otros que calientan. Hay elementos que enfrían y otros que calientan. Por ejemplo, el polvo que sale de la Tierra a la atmósfera enfría, porque cuando llega la radiación solar rebota y no llega a la Tierra. Digamos, es un componente de enfriamiento. O cuando hay una gran erupción volcánica, ese polvo volcánico que se lanza a la atmósfera también enfría, forma como una especie de toldo, y los rayos del Sol rebotan y no llegan a la Tierra. Pero si se fijan, los componentes de enfriamiento que están en azul son menores que los componentes de calentamiento que están en rojo. El enfriamiento terrestre estaría aquí. Si solo tuviéramos elementos de enfriamiento, el clima de la Tierra sería entre 1 y 2 grados inferior a lo que tenemos ahora. Sin embargo, los gases de efecto invernadero, por sí solos, si no tuviéramos elementos de contrarresto, ya habrían subido la temperatura terrestre 3 grados. Estamos ahora en este intervalo entre 1 y 2 grados. ¿Vale? Aquí está ahora la temperatura terrestre, el balance energético del planeta. Como ven, no es neutro, no es cero, que es donde deberíamos estar. Ya está ladeado hacia el calentamiento. Y esta es una cuestión que ya la vamos a tener ahí. Paso rápido las siguientes transparencias. Fíjense, esto es un dibujillo, ¿no?, de estos que ahora circulan mucho por internet, de la NOAA, de la NASA, etcétera, etcétera. Todos los países del mundo, su temperatura media en el año 1909, a comienzo del siglo pasado. Les he marcado España aquí. Estábamos en color azul, porque entonces salíamos de un proceso de enfriamiento y el clima terrestre todavía pues, no estaba en la fase que está ahora. 1956, todavía a mediados del siglo XX, estábamos en un periodo, empezaban a manifestarse algunos síntomas de calentamiento, pero bueno, el clima funcionaba de forma normal. 2017, aquí estamos. En apenas 50 años, poco más, hemos ganado 0,6-0,7 grados centígrados, que es un crecimiento muy extraordinario. Es decir, de forma natural,
en cambios climáticos históricos que se han ido trabajando, analizando, nunca se encuentra un periodo tan corto de tiempo con una subida tan alta de temperaturas. Por tanto, estamos incentivando ese calentamiento. El IPCC sacó hace unos meses un informe que le llamó el 1,5 grados, porque ahora en los medios se ha puesto de moda eso de que no lleguemos a 2 grados en 2100, ¿no? Es el Acuerdo de París marca ese objetivo, ¿no? Con que llegáramos al 1,5 grados ya sería un desastre. El IPCC vino a decirnos, ojo, porque no es necesario llegar a los 2, con 1,5 ya tendríamos pérdidas económicas en las actividades bastante importantes. Y para terminar, ¿cuáles son las 6 manifestaciones que ya se ven en el cambio climático en la zona del Mediterráneo? Ya no estamos hablando de modelos, de lo que va a pasar, no, lo que ya se ve. Pues lo que se ve es que ha subido la temperatura, por supuesto, ahora lo verán en unos gráficos, que tenemos más calor por la noche, se han triplicado las famosas noches tropicales del verano. Desde los años 80 tenemos 3 veces más noches tropicales en la zona especialmente del Mediterráneo. Por supuesto, lo que les decía, ha subido el agua del mar, la temperatura del agua del mar en el Mediterráneo, 1,5 grados desde 1980 a la actualidad. Y luego empezamos a ver que la atmósfera nos manda manifestaciones extremas con más frecuencia. Estos días se decía, ¿hay más gotas frías que antes? Bueno, pues parece ser que sí. Empieza a haber más días de gota fría. Si te pilla en septiembre, octubre en la zona del Mediterráneo, pues precaución porque la cosa puede ser importante. Pero tenemos ya episodios de inundación. En agosto tuvimos gotas frías. Hace unos años aquí en Alicante hubo inundaciones en el mes de marzo. Hace unos años en diciembre en la Comunidad Valenciana tuvimos gota fría. Es decir, que ya no es solo de septiembre, octubre la época de riesgo. Y luego lo que estamos notando, fíjense, somos una provincia con falta de agua y demás, ¿no? Siempre se ha dicho la sequía, pertinaz sequía y demás. Lo que estamos notando es que ahora las sequías no son tan prolongadas, es decir, grandes secuencias de sequía de los últimos 50 años duraban entre 4 y 5 años. Recuerden la de los 80, la de los 90. Desde esa de los 90 ya no hemos vuelto a tener una gran secuencia larga de sequía, pero tenemos sequías cortas pero intensas. En 4, 5, 6 meses apenas llueve. A veces empieza el año y decimos, jolín, como la cosa sigue así, mal vamos, ¿no? Es un poco lo que nos pasaba este año. Y sin embargo, empezó enero, febrero, marzo, apenas llovía. De golpe en abril tuvimos gota fría, si se acuerdan. Luego dejó de llover, volvimos a tener un episodio. Es decir, que las secuencias secas son más cortas pero más intensas. Esto es un poco la manifestación de lo que les decía. ¿Por qué circula con más ondulación? Porque se está calentando, aquello es lo que llamamos una gota fría. ¿Cómo se forma una gota fría? Es esa corriente en chorro que circula, normalmente circula de forma rectilínea y nos arrastra a las borrascas del Atlántico. Cuando empieza a ondular, ojo, porque o bien nos pilla al lado del anticiclón y hay sequía, o nos pilla al lado de la borrasca de la gota fría y hay lluvias importantes en nuestra zona del Mediterráneo, ¿no? Pues ese es el proceso que estamos notando. ¿Por qué? Porque se está calentando el Ártico. Me dirán, bueno, si el Ártico está muy lejos. Esa corriente circula por diferencia térmica entre el trópico y el polo. Si esa diferencia se va cortando, la velocidad va siendo menor y empieza a circular de forma ondulante. Eso es lo que estamos notando ya en la circulación atmosférica en nuestras latitudes. Y por supuesto que la temperatura, como ven ahí, esta es la serie de Valencia, no, esta es la del conjunto de España, ha subido y sobre todo desde los años 80. Aquí tienen, les paso rápido esto, de diferentes localidades, Sevilla, Bilbao, es decir, no es un problema solo del Mediterráneo, como saben. Se ha prolongado el verano en España, se habla de que aquí en el Mediterráneo al menos el verano dura ya 3 semanas más de lo que era oficialmente por registro térmico. Hacia septiembre y hacia junio se está prolongando. Ha cambiado de alguna manera la clasificación climática, es decir, vamos hacia un territorio en la mitad este de España de clima de rasgos más mediterráneos, menos fríos,
y con mayor intensidad de los periodos secos. Por tanto, con esto tenemos que trabajar en el futuro. Miren, este gráfico es significativo. En el año 1900, para alcanzar 30 grados en Valencia ciudad, había que esperar al 15 de junio, por término medio. Ahora, a comienzos de junio o finales de mayo, ya tendríamos temperaturas superiores a 30 grados. Es decir, que va habiendo manifestaciones. Y este gráfico es muy significativo. El aumento de las noches tropicales. Como les digo, en Alicante ciudad teníamos en los años 80 en el entorno de 15-20 noches con más de 20 grados. Ahora no bajamos de las 70 noches, 70-75 noches en estos últimos años. Bueno, esto afecta también a los cultivos, porque supone también un cambio en sus condiciones naturales de adaptación al territorio. Bueno, y ya para terminar, aquí tienen lo de las noches tropicales, el tema del agua, ¿no? Lo que estamos notando es que ha cambiado la estacionalidad de la lluvia y ha cambiado la manera de llover, ¿vale? En este gráfico lo verán claro. Aquí se comparan dos periodos de precipitación. Las tonalidades rojizas significan lluvia de tipo mediterráneo, es decir, la lluvia principal en otoño. Nuestra época del año de lluvias es ahora en otoño, ¿no? Como ven, ya en los últimos años esas bandas rojas se prolongan de este a oeste de la península ibérica, ¿vale? La lluvia tiene tintes mediterráneos en mayor espacio es decir, las lluvias principales son de otoño. Otoño, primavera, invierno, verano. Sería el ciclo de lluvia aquí en el Mediterráneo. Esto les va a explicar otro tema que sé que aquí es polémico. En la cabecera del Tajo está lloviendo cada vez menos, porque no entran las borrascas del Atlántico con la frecuencia que lo hacían. Y esto va a ser un problema. Ya lo está siendo. Y esto es motivo de otro debate, de a ver qué hacemos con el agua y demás. Pero habrá que tener pensado un recambio para esto. ¿Vale? Yo siempre digo que el trasvase Tajo Segura no terminará por tema político, sino por tema climático. Si sigue la tendencia que manifiesta ahora, vamos a tener un problema bastante importante porque no van a tener agua para soltar. No van a tener agua, aparte del memorándum y todo lo que se firmó. Es que no hay caudal que se acumule allí porque no está entrando con la misma frecuencia esas borrascas de invierno, primavera, que eran las que rellenaban bien la cabecera del Tajo, ¿no? Bueno, pues esta es la cuestión que estamos viendo. En el Júcar ocurre lo mismo. Ahí tiene la tendencia del Júcar en cabecera, de lluvia, y del Júcar en desembocadura. ¿Por qué? Porque llueve más en los primeros kilómetros de la línea de costa mediterránea, pero no tanto tierra adentro. Bueno, pues con esto es con lo que tenemos que jugar. Y un dato interesante, y ya termino. La manera de llover está cambiando. Ahí tienen en la barrita azul clara la lluvia intensa, es decir, 50 milímetros en una hora. Pues hay una tendencia a que ese tipo de lluvia llueve menos días al año, cuando cae lo hace más intenso. No podemos decir que la tendencia de la lluvia sea radicalmente al descenso, no, todavía la lluvia saben que es muy difícilmente modelizable y en el Mediterráneo es bastante complicado de modelizar, ¿no? Porque nos sorprende con episodios de estos que nos rompen las estadísticas, pero sí que se está notando ese tipo de precipitación más intensa en menos tiempo, ¿no? Esos serían los elementos que ya se ven aquí en el Mediterráneo, ¿no? La Sileya tiene un ambiente favorable en el Mediterráneo, lo va a seguir teniendo por temperaturas los próximos años, y además, como se adapta bien a los cultivos de secano, como sabemos, digamos que aunque se redujeran las precipitaciones, pues también tendría un marco ambiental favorable. Por eso el problema pues habrá que atajarlo como los expertos ahora a lo largo de la mañana les van a comentar, ¿no? Pero
lo que son las condiciones ambientales presentes y futuras, pues ahí están y van a ser favorables. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Antes que nada quiero agradecer a la Casa Mediterráneo por la invitación cursada para participar en esta jornada y en estos debates, que además nos da la oportunidad de presentar un poco la investigación que estamos haciendo en la Estación Experimental del CEDIN, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la estación en Granada. Y yo voy a intentar un poco complementar la información que nos ha dado antes el profesor Orfina, tratando de ver qué factores han influido en el cambio climático, en el calentamiento global, debido sobre todo a la actividad humana, cómo la agricultura ha influido más o menos en este tema, cómo ha influido este aspecto en la emergencia de Xylella y lo que actualmente desde el punto de vista del manejo de suelo, pero sobre todo desde el punto de vista microbiológico, es lo que se está haciendo relativo a la investigación. Yo antes que nada lo que quiero presentarle es esta diapositiva, porque si se han fijado antes en los mapas que nos ha presentado el profesor Orfina, han visto que a partir del año 1950, miren ustedes, en 1950 la población, el número de millones de la aquí tienen, no se ve bien. Bueno, a ver si no hay, a ver, aquí, no, hay, que no puedo, no se ve, ¿no? No. Bueno, vámonos para acá. ¿Sí? ¿No? ¿Hola? ¿Se oye? Sí. Estupendo. Bueno, pues esto es una gráfica en la que pueden ver ustedes el incremento de la población desde el año 1850 hasta el 2000. Cómo esta población aumenta, sobre todo a partir de los años 50, de 1950, en el siglo pasado. Y cómo pasa de ser aproximadamente esta población en los 50 representado por la barra azul, aproximadamente no llegamos a 2 millones, cómo estamos ahora en una población, en un número de habitantes que supera los 7 millones, bueno, 7.000, ¿no? Y nos dicen que a lo mejor dentro de unos pocos años pues podemos llegar a 8.000. ¿Y por qué no a 12 o 15.000 en el 2050? Pero eso tiene un pequeño inconveniente, que hay que alimentar a esa población. ¿Cómo puede producirse un incremento en la población mundial de 2 millones a triplicar a 6 millones en tan poco tiempo? Pues hubo una necesidad de alimento, que es como he querido titular esta diapositiva. Hay una necesidad de alimento, porque hay que alimentar a esa población creciente, porque hay un desarrollo también industrial y hay un desarrollo poblacional. Bueno, pues lo que ocurre es que en esos años se desarrolla lo que se ha dado en llamar la Revolución Verde. Se ponen en marcha una nueva plantas, supuestamente de mayor producción, que van a necesitar más agua, más fertilizantes, porque se necesita alimentar a esa población. Entonces fue un ingeniero agrónomo, Norman Borlaug, el que desarrolló toda esta teoría de la Revolución Verde. Una razón muy sencilla: hay que alimentar a la población. Pero para alimentar a esa población vamos a producir más. ¿Y cómo producimos más? Las plantas, sobre todo aquellas plantas, en muchos casos de origen transgénico y especies mejoradas, necesitaban sobre todo fertilizantes. Y ustedes creo que estarán de acuerdo conmigo en que quizás, con la excepción del agua, si quitamos el agua, pues el nitrógeno es uno de los elementos que más limitan. ¿Se ve bien? ¿Se ve de esta fila? ¿Se ve bien? Sí. Es uno de los elementos que más limita pues, el crecimiento de las plantas. Bueno, pues entonces empezamos a adicionar fertilizantes nitrógeno, fundamentalmente
pues la urea, amonio y nitrato, que ya se pueden obtener por síntesis química, se ha desarrollado esa capacidad, y estos son los fertilizantes que se adicionan. De manera que podamos aumentar la productividad en forma que vamos a alimentar a una población en progreso. Y ahora, actualmente, está ocurriendo lo mismo. Nuestra población está aumentando. Dicen que para el 2050 podemos llegar a 12, 15 millones. Y necesitamos alimentarla. ¿Y qué ha ocurrido en toda esta historia? Porque ustedes me dicen, bueno, y antes del año 50, ¿cómo el nitrógeno y cómo las plantas crecían? Pues, como comentaba antes el profesor Orfina también, hay un sistema natural de ciclo, de elementos en la biosfera. Y en este caso yo les muestro allí arriba el ciclo del nitrógeno, y es muy sencillo. La atmósfera, el aire que nos rodea, el 80% es nitrógeno, el 20% oxígeno. Sabemos que el oxígeno es fundamental porque es lo que respiramos, es lo que nos da energía. Pero el 80% es nitrógeno. Bueno, es a partir de ese nitrógeno, allí arriba que está en la atmósfera, que por un proceso natural se transforma en amonio. Este amonio se transforma porque la fijación ocurre en el suelo. En el suelo, el amonio se transforma en nitrato. Y el nitrato finalmente se descompone, se transforma, se reduce de nuevo a nitrógeno. Y se cierra el ciclo. Y esto ha estado funcionando así hasta 1950. Y tanto, creo que el profesor antes nos decía 1956-57 es cuando empieza esta revolución verde. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hemos alterado este ciclo natural mediante la adición de esos fertilizantes? Pues yo les voy a poner unos números para que lo vean. Miren, no pierdan de vista esta gráfica superior para recordarnos del ciclo. Tenemos una serie de procesos naturales que han ocurrido siempre, lo que comentábamos antes. Esto ha ocurrido siempre en la naturaleza y siempre va a ocurrir, a no ser que se altere en demasía, que es la fijación por la cual hemos metido en el suelo aproximadamente entre 120 y 130 teragramos. Un teragramo es 1.000.000 de gramos, pero bueno, da igual. Los relámpagos, las combustiones, también ingresan, también hacen que el nitrógeno de la atmósfera llegue al suelo. ¿De acuerdo? Pero nosotros hemos adicionado para cultivar plantas y alimentarnos, hemos adicionado y hemos fertilizado con nitrógeno, urea, amonio, nitrato. Y eso ha supuesto otro casi el doble, o sea, que es una cantidad similar a la que ingresa de manera natural. Si estamos doblando la cantidad, si hacemos una sumatoria de todos estos procesos, el natural, el que se debe a la actividad humana, los efectos antrópicos y otras prácticas, tenemos un total de 360 teragramos. El proceso que elimina, que quita esos nitratos del suelo, era la desnitrificación. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel proceso allí arriba a la derecha de nitrato a N2. Este proceso sigue quitando 120 kilos, 120 millones, 120 teragramos. Antes, si se fijan ustedes, aquí. Antes teníamos 120, 130 y fuera, sin problema, pero ahora tenemos 360. ¿Qué ocurre? Pues muy sencillo, esto es la cuenta de la vieja. La cuenta de la vieja nos dice que como la desnitrificación no puede eliminar todo este nitrato, pues el nitrato se acumula. ¿En dónde se acumulan los nitratos que adicionamos al suelo? Pues la escorrentía, en agua, esto va a ir al suelo, a la agua, sedimento, y eso nos va a llevar en definitiva al océano, a los mares y océanos donde van a desembocar nuestros ríos. Y esto es así. ¿Y qué efecto tiene? Pues cuando llegan todos estos masas de nitrógeno en forma de nitrato mayoritariamente, no olviden ustedes que urea, amonio y nitrato, urea y amonio, la urea se transforma en amonio en el suelo. Y también en el suelo el amonio se transforma en nitrato. De manera que voy a hablar siempre de nitratos porque es
el componente nitrogenado más abundante en el suelo, ¿vale? Bueno, pues mire usted, esto es la desembocadura del Río de la Plata en Argentina. Creo que había antes una. Esto es en la desembocadura del río Mississippi. Y si ustedes se preguntan qué es este color verde azulado, son zonas muertas. Ahí no crece nada. ¿Y por qué no crece nada? Porque esa gran afluencia de nitrato y otros elementos, estamos hablando por ejemplo de fósforo, de potasio, produce una eutrofización. Y esa eutrofización trae como consecuencia el desarrollo de algas, fundamentalmente, que consumen todo el oxígeno que hay alrededor de estas desembocaduras. Y eso conduce a la muerte de pescado, todo ser vivo que hay alrededor. Estos son zonas muertas. Aquí ya no se puede pescar, aquí no hay vida, por efecto de esa enorme contaminación que ha llegado hasta esos lugares. Este es el Mar de la Plata, esto es el río Mekong, en Asia, para que ustedes vean que no es que estoy dándole mal aquí ahora. Este es el río Mekong, pero bueno, que no me quiero ir tan lejos, está muy lejos, no hay que irse, que está en el río Guadalquivir, este está más cerquita. Y hombre, y también, yo vengo de Granada, pues también en Granada tenemos el río Genil, que pasa muy cerca de mi casa, pues también está con ese enorme crecimiento, afloramiento de algas debido a la eutrofización que producen este exceso de elementos, fundamentalmente nitrógeno, no hay que olvidar fósforo, potasio, etcétera, que están ocurriendo en consecuencia del exceso de nutrientes que estamos adicionando. Pero hemos contaminado suelo, hemos contaminado agua, hemos contaminado sedimento y tenemos un problema. Y es que durante la desnitrificación, de nuevo, este es el proceso que transforma el nitrato en nitrógeno. Durante este proceso se forma este compuesto, N2O, se forma óxido nitroso. Bueno, y el óxido nitroso, pues bueno, pues sí, pues muy bien, ¿y qué? Pues mire usted, el óxido nitroso es uno, junto con el dióxido de carbono que antes nos comentaba el profesor, uno de los llamados gases de efecto invernadero, y está definido muy bien en lo que se llamó el protocolo de Kioto, que define lo que se consideran gases de efecto invernadero. Luego, si quieren ustedes, podemos profundizar en eso de qué es un gas de efecto invernadero y cómo funciona, que antes nos han explicado también el profesor. Podemos profundizar en ese tema. Luego, si durante la desnitrificación se está produciendo óxido nitroso, además de agua, sedimentos, estamos contaminando la atmósfera. Y ese elemento, ese gas que nosotros estamos liberando, es un gas de efecto invernadero. Ya nos han explicado que favorece el cambio climático. Y el cambio climático, desde la Revolución Verde, el profesor antes ha hablado del IPCC, que es el Panel Internacional para el Cambio Climático, nos dice que desde 1950 y algo, desde que se inició la Revolución Verde, existe un incremento en la atmósfera de gases de efecto invernadero que están conduciendo a los efectos de cambio climático de lo que nos estamos hablando. Y además hay un tema preocupante. Perdón. El tema que a mí me preocupa, digo, debe de preocupar, es que la agricultura, sí, la agricultura, si nosotros hacemos un estudio de la procedencia de gases de efecto invernadero en general, estamos generalizando, estamos haciendo un aspecto global, la agricultura contribuye con el 20% a la producción de gases de efecto invernadero. Sin lugar a dudas, los procesos industriales siguen siendo mayoritarios en la emisión de gases. El transporte también es importante, ¿verdad? Pero fíjense, la agricultura. Estamos, mediante nuestras técnicas, mediante nuestras prácticas agrícolas, mediante el manejo de nuestros cultivos, estamos contribuyendo con el 20% a la emisión de gases.
un problema que tenemos que tratar de resolver. ¿Y cómo se puede resolver ese problema? Pues miren ustedes, vamos a pensar en lo que en nuestro medio de cultivo, que es el suelo, manejo del suelo, práctica agrícola. Y cuando uno piensa en el suelo, muchas veces decimos, no, el suelo está ahí, pues, no pasa nada, échale lo que quiera. Nos olvidamos de que el suelo es un ser vivo. Sí, un ser vivo. Claro que sí, porque tiene componentes abióticos, la arena, la arcilla, el lipo, sí, muy bien. Pero en el suelo existe una cantidad enorme de microorganismos, de componentes bióticos con vida, microorganismos, fundamentalmente bacterias, algas, protozoos, y con una biodiversidad horrible, elevadísima. Un gramo de suelo contiene 100 millones de bacterias. 100 millones de bacterias. No hay insectos, en los insectos se ha dicho, no, la diversidad mayor que hay en la naturaleza son los insectos. No, que va, son las bacterias. Hay mucha más biodiversidad en las bacterias que en cualquier otro ser vivo en la naturaleza. Y estamos acabando con esa biodiversidad porque hay un problema. El problema es que cuando adicionamos estos compuestos, insisto, los nitrogenados sobre todo, lo que estamos es disminuyendo la diversidad de bacterias que hay en ese suelo. Muchas están muriendo como consecuencia de que no soportan esa presión que estamos adicionando de tanto efecto nitrogenado, que se llama morir de un gran abuso de nutrición. Podrán ver muchas veces cosas de este tipo. Estamos muriendo de abundancia. Tanto nitrógeno hemos puesto en el suelo que nuestros suelos están enfermos de esa abundancia. Y consecuencia de esa enfermedad estamos contaminando tierra, sedimentos, mares y atmósfera. Bueno, ¿y qué tiene esto que ver? Y hasta aquí así están las cosas. Es decir, tenemos un pequeño problema. Tenemos el problema de que tenemos que alimentar a una población. Y tenemos la situación de que estamos produciendo gases de efecto invernadero. Y eso tiene que haber un equilibrio que no sabemos a veces cómo tratarlo, cómo identificarlo y cómo tratar de resolverlo. Pero yo lo que sí quiero hacer hincapié, y yo soy investigador del Consejo en un departamento de microbiología del suelo, con lo cual, pues en el suelo es donde nosotros miramos, porque insisto, el suelo es un ser vivo, no es solamente un soporte donde construimos y donde colocamos y donde cultivamos, no lo olvidéis, porque yo hasta ahora os he dicho, el nitrato se transforma en nitrógeno, el amonio se transforma. ¡Qué fácil! ¿Quién hace esas transformaciones? ¿Solitas ocurren? No. ¿Quién llevan a cabo esas transformaciones? Los llevan a cabo los microorganismos del suelo. Hay una cantidad, he puesto aquí unos poquitos, ojo, he puesto solamente unos pocos. Hay hongos, hay bacterias, hay actinomicetos, una cantidad enorme de microorganismos, pero por favor, piensen ustedes que son estos microorganismos, son estas bacterias las que transforman unos elementos en otros, las que transforman la urea en amonio, los que transforman el amonio en nitrato, los que transforman una hoja de un árbol que se cae al suelo, componente muy rico en celulosa, materia orgánica. ¿Y cómo se transforma eso y desaparece? Porque hay una serie de microorganismos, hongos, protozoos, que transforman la hoja en elementos sencillos, nitrógeno, carbono, que son los componentes que forman a su vez una hoja o lo que queramos. Así que por favor no olviden que son los microorganismos del suelo los que intervienen. Y entre esos microorganismos del suelo tenemos a nuestro protagonista de hoy, que es la Xylella. La Xylella es una bacteria del suelo, no ha aparecido por milagro. No es que ha venido no es extraterrestre, estaba en el suelo. Y ha existido desde siempre. En los años 1800 ya hay noticia de que esta bacteria estaba. Y se ha comentado aquí que apareció por primera vez en California, en los viñedos del Valle de Napa. Es muy dañina, porque saben ustedes que esta bacteria lo que hace es, esta Xylella, y lo que hace es
bueno, también saben que se transmiten por chupadores, son estos insectos que se alimentan de la savia, pican, chupan la savia va a la bacteria, infectan a otra planta, ¿de acuerdo? En el interior del xilema, la bacteria crece, y llega a obturar los vasos, el xilema, de manera que entonces la savia no puede trasladarse de unos órganos a otros de la planta. En consecuencia de ello, pues la planta se empieza a secar. A medida que la bacteria coloniza el xilema, se impide el paso de la savia y la hoja y los frutos se secan. Y es muy agresiva. Y como estos insectos son la relación, es decir, casi muchas especies de este tipo de insectos, la bacteria, lo que se llama, es inespecífica, es decir, ella puede vivir en cualquier insecto de este tipo de los que llamamos chupadores, no tiene un solo huésped donde la bacteria se pueda vivir, sino que la cantidad de estos de los chupadores es muy amplia, la cantidad de especies que hay, y Xylella puede vivir en todo ello hasta que al picar a otra planta se transmite la bacteria. Hay una inespecificidad muy grande y es una de las razones por la cual Xylella, ¿saben por qué se llama fastidiosa, no? No, sí, porque incluso en el laboratorio es muy difícil cultivarla. Ustedes han visto a menudo pues una placa en donde crecen las bacterias, crecen los hongos, la diapositiva que yo le he puesto antes, pues bueno, se pueden cultivar en el laboratorio. Fastidiosa, se le puso el nombre de fastidiosa, porque su cultivo en el laboratorio es muy complejo, es muy complicado y necesita requerimientos especiales. De ahí el nombrecito que se le puso de fastidiosa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y por qué Xylella, que estaba en Estados Unidos, allí en el Valle de Napa, ya tan feliz, en las vides? Es una primera planta donde se describió la presencia de la bacteria. Bueno, este es un trabajo que se ha publicado muy recientemente, el año pasado, en donde esto de la globalización es estupendo, pero a veces tiene unos problemas terribles, porque es ese intercambio de mercancía en todo el mundo lo que hace que podamos trasladar bacterias, hongos, parásitos, lo que ustedes quieran, y hay muchos ejemplos que ya conocemos todos, pues desde su lugar de origen, que era California, hasta Europa y hasta Alicante, que ya se ha descrito aquí la presencia de Xylella. Pero sí quiero que se fijen en esta parte de abajo, en donde vean ustedes que el cambio climático que sea favorable al vector, a los chupadores que hemos visto antes, puede favorecer la expansión de Xylella. Y el cambio climático que favorezca al patógeno. Y estos patógenos, también lo ha presentado antes el profesor Alsina, ¿entre qué temperatura encuentran su óptimo vital? Alrededor de los 28 o 30 grados. Hoy está llegado a Alicante y ha dicho, yo me quedo. Aquí tengo cítricos, aquí tengo almendros, aquí tengo una temperatura estupenda y una humedad maravillosa. Me quedo. Porque el cambio climático que ha hecho incrementar la temperatura en pocos grados hace que tanto el vector, los insectos, por eso se está atacando y haciendo mucho esfuerzo en los vectores, pero sobre todo el patógeno, son los que han proliferado porque las condiciones actuales, consecuencia del cambio climático o de este cambio global en la temperatura que está ocurriendo, favorecen el desarrollo de este patógeno. Entonces es muy difícil controlar su expansión. También, porque a veces, y se ha comentado antes también, el cambio en el uso del suelo.
hemos pasado de un suelo que estaba con un buen manejo, bien cultivado, árboles, pues a lo mejor pues, la construcción, cualquier otra actividad, ese cambio en el uso del suelo ha favorecido la expansión y primero la emergencia y segundo la expansión del patógeno. Y esta es la situación en la que estamos. Y desgraciadamente, nuestra querida fastidiosa es así de fastidiada porque por el momento no, que lo sepa, no tenemos medios de luchar contra ella, no hay nada que la ataque, no hay nada que la apate. Solamente podemos prevenir. Y es en esa prevención en donde los estudios que nosotros llevamos a cabo, porque claro, la pregunta es, ¿cómo podemos, yo he puesto erradicar, pero intentar combatir, desde un punto de vista siempre de la microbiología, cómo se pueden intentar paliar los efectos de esta bacteria? Y ahí es donde nosotros siempre volvemos nuestra mirada al suelo, o sea, al manejo del suelo. Nuestros suelos a veces han estado abandonados, no han estado bien manejados, nuestras prácticas agrícolas no han sido las correctas, y consecuencia de todo ello se desarrolla la enfermedad. Entonces, la investigación que nosotros estamos haciendo en la Estación Experimental del CEDIN está basada en lo que llamamos las interacciones beneficiosas planta-bacteria, basándonos en dos aspectos. Uno, el empleo de leguminosas. Dos, en el empleo de bacterias del suelo, que les llamamos bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Es muy posible que ustedes las puedan ver en algunos artículos, en la televisión, con el nombre, en la sigla PGPR, son las siglas en inglés de bacterias promotoras del crecimiento vegetal, para su empleo como biofertilizante. Oiga, ¿y podemos emplear eso como biofertilizante? Bueno, la idea es tratar de disminuir aquellos elementos que han hecho que nuestro suelo se altere y que el cambio climático esté produciendo parte de estos efectos. ¿Se trata de sustituir los fertilizantes nitrogenados? En absoluto, jamás. Se trata de intentar que el efecto combinado, manteniendo una productividad, pueda disminuir los efectos negativos que hemos visto de la acumulación en suelo, agua, sedimento y atmósfera. Esa es un poco la idea de la investigación. ¿Por qué las leguminosas? Porque saben ustedes que las leguminosas son unas plantas muy especiales que se pueden emplear, por ejemplo, como planta de cobertura. Esto es un maíz y esto es un americago, es una especie de alfalfa. Pues fíjense ustedes la diferencia en el crecimiento. Estos son experimentos que están hechos en los Andes, en donde tenemos unas condiciones naturales donde estos tipos de experimentos se pueden llevar a cabo y en donde todavía no hay compuestos nitrogenados. El empleo de fertilizantes todavía allí no ha llegado por el momento. Porque cuando se emplean como cultivo de cobertura, lo que ocurre es que se reduce mucho la erosión. Además, conserva la humedad del suelo. El agua de riego, el agua de lluvia, se mantiene mucho mejor, fíjense ustedes la diferencia, por lo tanto el suelo más esponjoso se va a mantener en mejores condiciones. Cuando la cosecha se recoge, siempre van a quedar restos y por lo tanto puede aportar carbono al suelo, por lo cual estamos enriqueciendo en materia orgánica debido a esas leguminosas. Algunas se recogen para alimentar el ganado, pero las raíces y tal quedan en el suelo y eso siempre supone un aporte estupendo. Y todos estos beneficios de las leguminosas se deben a la propiedad, a la característica especial que tienen estas plantas, que es la de formar lo que se llaman nódulos. Estos nódulos se originan consecuencia de la infección en las raíces de las leguminosas de estas bacterias que se llaman rizobios. Uno las puede escuchar con ese nombre, los rizobios. Y los rizobios son bacterias que infectan las raíces de las leguminosas. Entonces la palabra infección suena muy fea, o infecta, algo malo. No. Estos son los nódulos, que son órganos en las raíces. Ustedes lo habrán visto.
si van al campo y agarran una mata de haba, una mata de alfalfa, a ver, tienen que estar las raíces profundas, no así, no, un poquito profundas, van a ver una especie de bolita más o menos gruesa, a veces redondeadas, como ocurre, por ejemplo, en este caso. Esto es soja, pero puede ser también judía, tiene ese tipo de nódulos. Esta es alfalfa. Hay varios tipos de nódulos, pero enseguida se ven porque son así con este tipo de apariencia y de color rojo. Suelen ser rojos, y cuanto más rojo mejor. Y es aquí donde los rizobios llevan a cabo el proceso de fijación de nitrógeno. Lo que yo le he dicho desde que la vida es vida, el nitrógeno de la atmósfera se mete en el suelo merced a la fijación de nitrógeno que han hecho las leguminosas en asociación simbiótica. La simbiosis nos favorecemos tú y yo, se favorecen la planta y la bacteria, merced a la relación con los rizobios. Y esto ocurre así desde hace aproximadamente unos 65 millones de años, que ya es tiempo que ha pasado. Y han aguantado las glaciaciones y singulares. Es la gran propiedad que tienen estas plantas leguminosas, y que además cuando se utilizan, por ejemplo, no en cobertura, sino en rotación, o no se inoculan, pues fíjese la diferencia que hay en suelo no fertilizado, que siempre es importante. Y además, el contenido, el análisis foliar, estos son los nódulos, vemos ahí, el análisis foliar de una leguminosa, pues fíjense ustedes en el contenido de nitrógeno, 3,35, es muy, muy elevado. De hecho, es muy posible que muchos de ustedes van al súper y dicen, ay, me voy a llevar unos brotes de alfalfa, ¿no? O unos brotes de soja para la ensalada. ¿No lo conocen? Sí. ¿Y por qué brotes de alfalfa y no brotes de trigo? Por la proteína, amigo. Por la proteína que tienen los brotes de alfalfa, los brotes de soja, en general de las leguminosas. Han oído hablar del caupi, han oído hablar de todo eso, porque tienen siempre un contenido de nitrógeno muy, muy alto. Porque es que fijan el nitrógeno del aire y se lo dan a la planta. La planta puede entonces crecer en suelo árido, suelo infértiles por la ausencia de nitrógeno. Por lo tanto, las leguminosas se convierten en plantas pioneras que pueden cultivarse en suelos, por ejemplo, devastados, como está ocurriendo ahora, porque merced a esta capacidad pueden empezar a ocupar ese suelo que ha sido totalmente arrasado. ¿De acuerdo? De ahí las leguminosas. Y la segunda parte de la historia es estas bacterias promotoras del crecimiento vegetal, que se conocen con ese nombre. Estas son bacterias, yo le he hecho aquí un dibujito, que están pegadas a las raíces de las plantas. Ya no hablo de leguminosas, hablo de general de todas las plantas. Están adheridas a la superficie de las raíces conforme van penetrando en el suelo. Allí hay microorganismos, allí hay bacterias. Insisto que un suelo es un ser vivo. Debido a la actividad de estas bacterias, va penetrando, y entre el 2% y el 5% de estas bacterias, se llaman rizobacterias, el nombre es lo de menos, que están alrededor de la raíz, se convierten en bacterias beneficiosas para el crecimiento de las plantas. Oiga, explíqueme eso qué. Pues mire usted, muy sencillo. Esto es un dibujo general de las relaciones que se establecen entre la bacteria del suelo y una planta. Es lo mismo que nosotros. Fíjense ustedes, nosotros vivimos, yo estoy aquí y respiro, pero aquí hay bacterias en el aire. ¿Cómo? Sí, que hay bacterias en el aire, en esta mesa y en mis manos. Pero vivo con ellas, interacciono con ellas. Pero el grado de interacción puede ser o perjudicial, por ejemplo, patógeno, o puede ser nulo, como en el caso de competencia, en fin, o adhesión, o puede ser beneficioso, que son estos que yo he puesto en verde, y para que ustedes lo vean mejor, se los destaco aquí. Estas bacterias hacen cosas. ¿Qué cosas hacen? Unas fijan nitrógeno, están metiendo nitrógeno en el suelo, producen fitohormonas, ácido indolacético, eso para el enraizamiento de la planta es magnífico. Resistencia sistémica, para que llegue un bicho, un mosquito o una xylella y pique, y puede atacarle. Sideróforo, esto está implicado en el hierro, en la absorción de hierro. Es decir, una serie de ventajas solubilizan fosfato.
una serie de propiedades en el suelo que hacen que si yo estoy solubilizando fosfato de una roca madre insoluble, solubilizo el fosfato y ese fosfato va a la planta. Esto que ven ustedes aquí, la actividad de aminasa, está implicada en la síntesis de etileno. ¿Qué tiene que ver el etileno aquí, hombre, ahora? Pues el etileno está implicado en la maduración de los frutos. Siempre hemos dicho, no, lo han metido en las cámaras, le ponen etileno y lo hacen. Esto es una proteína, es una enzima que impide la producción de etileno. Es decir, hacen cosas, y como hacen cosas buenas para las plantas, pues se llaman así, bacterias que promueven el crecimiento de las plantas. Y nosotros hoy tenemos la tecnología para estudiar la actividad de estas características, de promoción del crecimiento vegetal, ¿verdad? Pero quiero llamarle la atención sobre una, porque es donde estamos centrando los esfuerzos de investigación, que son en esta capacidad que tienen estas bacterias PGPR, bacterias promotoras del crecimiento vegetal, de biocontrol. Miren ustedes, no es necesario poner ningún fungicida ni ningún producto raro, sino que si somos capaces de encontrar microorganismos del suelo que tengan esta actividad de biocontrol, lo que está ocurriendo, estos son ejemplos, esto es un hongo, creo que es Fusarium, y esto es una bacteria que produce un compuesto que inhibe la proliferación de Fusarium. ¿Por qué? Porque produce compuestos similares, similares a los antibióticos, y consecuentemente pues el hongo no crece. ¿Podemos nosotros encontrar entonces algo parecido a esto? Pues estamos a la búsqueda, y es la propuesta para tratar de combatir a Xylella, de buscar microorganismos, sobre todo bacterias, que puedan ser antagonistas de Xylella. ¿De acuerdo? Pues ya lo dejo aquí. Solamente darle las gracias por su atención y decirle que esta es la fachada principal de la estación experimental del CEDIR. Una pregunta. Claro. Yo voy a hablar un poco de la parte práctica de lo que estamos haciendo en la conservación, en la mejora del suelo. Pero voy a ponerme... ¿Con este se me oye? ¿Me oís con este? Vale. Entonces, partiendo de la idea puramente económica, empresarial, como cualquier trabajo, lo primero tiene que ser... Tenemos derecho a comer de nuestro trabajo y, por lo tanto, ha de ser rentable, pero sin perder la perspectiva de que estamos en la obligación y en la responsabilidad de conservar y cuidar nuestro patrimonio, que es el campo y el suelo. Entonces, bueno, por arrancar como pilares fundamentales de nuestra filosofía de trabajo. Eco, que es nuestra casa en griego, lo que no tenemos que equilibrar el conocimiento, que es la ecología, la administración de nuestra casa, que es la economía, y de ahí se deriva y generamos un ecosistema que es nuestro medio de vida. Entonces, tiene que estar totalmente equilibrado, porque si tiramos es como una malla, si tiramos de un lado descensamos de la otra. Lo que no podemos es que por mal administrar nuestra casa estemos deteriorando nuestro medio de vida, que es el suelo, y destruyendo nuestro ecosistema, que es nuestro gran patrimonio. Entonces, a partir de ahí, pongo esta imagen simplemente como para que os quede claro que la clave del suelo, la manera de mantener vida, es que tenga una vida permanente, una cobertura. Ahí vemos perfectamente, esto es, como veis, en Sudáfrica, pero ahora lo vais a ver en las otras diapositivas, en Andalucía en concreto, cómo el mantenimiento de la vida permanente del suelo, del cuidado del suelo, es lo que nos permite conservar nuestro medio de vida y nuestro medio de producción, que es
la agricultura, ¿no? Entonces, yo voy a empezar ahora ya realmente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos desde el punto de vista práctico? Nosotros lo basamos en 3 pilares fundamentales. En siembras, incremento de los microorganismos del suelo y la gestión del agua. Cuando hablo de la gestión del agua es fundamentalmente la de lluvia, que es la que tenemos gratis. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que todo lo basamos, como insisto, en alimentar, en dar de comer al suelo, en nutrir al suelo, en mantener vivo ese suelo, que es de donde sale nuestra producción. Nosotros en concreto nos dedicamos al olivar, por un lado, y por otro lado tenemos otro ecosistema único, que es la dehesa, donde criamos cerdo ibérico y vacuno de carne. Tanto la oliva como la encina le cuidamos de la misma manera. Para nosotros es nuestra base de alimentación fundamental. Entonces, a partir de ahí, empezamos con las siembras. He puesto este vídeo porque veáis, esto es una dehesa, esto es el Parque Natural de Cardeña, en el norte de Córdoba. Es un parque protegido y nosotros lo que hacemos es, de una forma muy artesanal, un mínimo laboreo que, arañando el suelo, vamos soltando el grano, tapamos y lo dejamos ya preparado para recoger la comida que nos va a producir esa tierra. Estos son suelos muy frágiles, pobres, poco profundos, ácidos, suelos de sierra. Y a la pregunta un poco de antes de si los métodos de... esto vale para todos los suelos, los menos, iba a decir buenos o malos, para mí no hay suelos malos, hay malos manejos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es no mover el suelo. Voy a poner el siguiente vídeo, que es una siembra directa sobre una pradera permanente de alfalfa. La alfalfa aquí la utilizamos para regenerar el suelo, es nuestro fertilizante y es la proteína que da de comer a nuestros animales. Y aquí le incorporamos en una siembra directa, sin tocar el suelo, como veis, simplemente se hacen introducimos el grano, aquí se está sembrando, en esto es un trigo encima de una alfalfa. Fundamental la manipulación del suelo de forma correcta. He querido poner esto en concreto, esto es en el norte, esto está en Valladolid, este vídeo, pero bueno, que lo hacemos en Andalucía, en todos los sitios. Yo he tenido la suerte de poder trabajar en distintos países y esto sirve para todos los rincones del mundo, todos los climas y todos los suelos. Lo que hay que buscar es las especies que se adaptan a cada suelo, simplemente. No debemos modificar el suelo, no por intentar modificar, o sea, no debemos adaptar el suelo a la flora, sino la flora al suelo y al clima que tenemos. Esta la pongo precisamente como ejemplo de lo que no hay que hacer, que es la agricultura convencional. Aquí simplemente lo que hacemos es voltear el suelo, exponer toda la vida de ese suelo al sol en verano y matar un montón de microorganismos, destruir el suelo. Esto, lógicamente, lo que luego pasa es que este suelo, para que produzca, demanda de insumos, demanda de fertilizantes, demanda de herbicidas, de fungicidas, etc. Nosotros entonces lo que estamos haciendo es, y ahora sigo con las siembras, esto es un olivar en el que veis un cultivo de mezcla de leguminosas, de diferentes tipos de leguminosas. Esto es en Córdoba, vuelvo a insistir, en una zona muy árida, muy extrema climatológicamente, inviernos muy fríos, veranos muy calurosos y las lluvias, como pasa aquí, ya esto no es Mediterráneo, pero casi tenemos gota fría ya también, porque llueve cada vez menos y es de una forma más torrencial. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un abono verde, pero estamos también aprovechando la rentabilidad del suelo, porque para nosotros el asociar cultivos, en este caso un cultivo forestal, como es el olivo, o como puede ser en el caso de la encina, con una leguminosa, con una siembra, lo que estamos es mejorando el suelo y dando de comer a nuestros animales y producir aceite, bellota, etc.
Con estos sistemas, bueno, ya llevamos varios años. Pongo un poco diferentes... ¿Perdón? En esa anterior, en concreto, bueno, por darte nombres, por no ir a nombres científicos, algarroba, que no algarrobo, algarroba, titarro, que es un latirus, y villosa, beza villosa. En concreto en esa, pero bueno, utilizamos garbanzo, estamos recuperando muchas leguminosas, voy a decir, olvidadas o apartadas por la soja, ¿no? Como el garbanzo negro, la lenteja moruna y un montón de... que son autóctonas y que nos aportan una gran cantidad de fertilizante a nuestro suelo, de vida. Entonces, bueno, esto es otro medicago. Esto es una foto de un ejemplo, ahí estoy yo, os prometo que no estoy de rodillas, con el propietario de la finca. Esto es una finca que empezamos a trabajar hace ahora 9 años. Una dehesa en Azuel, que esto está pegando, el norte de Córdoba pegando con Ciudad Real, una tierra muy ácida, arenosa, bueno, conflictiva en el manejo. Y bueno, esto es un intercropping de diferentes cultivos. Aquí hay 3 leguminosas y triticale y un cereal, cultivado con el sistema que hemos visto antes. Esto, por supuesto, no hay fertilizantes, no hay fungicidas, no hay herbicidas, aquí no hay nada. Yo, para mí, cuando veo así alguna amapola suelta o alguna cosa, no son malas hierbas, es más comida que tenemos, al fin y al cabo. Es biodiversidad, que la biodiversidad nos incrementa la vida en el suelo. Esto, como veis, bueno, pues es el trabajo, esta fotografía es del año pasado, es el trabajo de 9 años en una dehesa, bueno, pues muy, ya digo, difícil, vamos a dejarlo así. Aquí veis otro tipo de intercropping en un olivar, cosechando grano. Es decir, es fundamental no solo cuidar el suelo, sino sacarle un rendimiento, porque somos agricultores, y vuelvo a decir, sin perder la perspectiva. Aquí esto es la dehesa. Después de haber comido la bellota en invierno, de haber comido a diente con las vacas en febrero, esto es el mes de junio, la primera semana de junio, segando y recogiendo para los animales. Veis muchas fotos de dehesa porque nosotros realmente iniciamos todo el tema del cuidado del suelo no por la sileya, sino por la seca. Pero al final tenemos el mismo problema. Y es que tanto la sileya como la seca vienen a través, son bacterias. Entonces, bueno, en el caso de la seca hay una parte de hongo, hay todavía mucho, pero quiero decir que es el cuidado del suelo lo único que nos puede prevenir, en cierta medida. Estos son más cultivos. Las leguminosas, como ya ha hablado el doctor Eulogio, no voy a entrar en ello, pero nosotros simplemente lo utilizamos eso, como abono verde, como fijador, como fertilizante, como productor de materia orgánica y como proteína fundamental para dar de comer a nuestros animales, que es al fin y al cabo de lo que vivimos, de producir kilos de carne, que casualmente, pues este manejo ahora lo que nos permite es poner un sello de ecológico. Bueno, nosotros no producimos en ecológico por ideología, producimos por economía, por rentabilidad y por responsabilidad. Pero bueno, pues ahora además, desde hace unos años, pues nos ponen un sello. Pues bienvenido sea. El sello ha venido posterior al manejo. No... Bueno, estos son más fotografías de leguminosas, pero esta parte me la voy a saltar porque ya está explicada. ¿Qué es lo que hacemos para incrementar los microorganismos del suelo? Nosotros, en nuestro caso. Bueno, pues fundamentalmente biofertilizantes caseros. Y cuando digo caseros, nuestro gran biofertilizante es el estiércol. Porque como tenemos ganado, es el gran cóctel de vida que le aportamos al suelo. Aquí vemos, bueno, un corte de un suelo esto es Zamora, y veis cómo la capa la hemos ido creciendo. Esto lo que pasa es que no tengo la foto anterior, pero prácticamente la capa de arriba, la capa más oscura, era la mitad. Esto nos ha costado 15 años. Pero ese es el resultado
de no tocar el suelo, de mucha leguminosa, cultivos asociados, pastoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí seguimos con el estiércol. Fundamental la lombriz. Yo digo siempre que un suelo que no veamos lombriz es malo, y es un gran termómetro de qué pasa en nuestro suelo. Se pueden utilizar también para producir o transformar nuestro estiércol en humus de lombriz, pero bueno, eso ya es un tema. Y el pastoreo. El pastoreo en un olivar es fundamental. Es fundamental que los animales, que al fin y al cabo es de lo que vivimos, le aporten al suelo. Tenemos una partida de cerdo ibérico en un olivar, comiéndose su siembra de leguminosa. Sí que es verdad que por un tema de evitar reservorio, lo que hacemos, y de competencia de agua, en el mes de abril aproximadamente comemos todo y ya dejamos el verano, lo que sería, eliminamos el reservorio de los posibles insectos, vectores que puedan. Entonces sembramos, pero también es verdad que adelantamos un poco la cosecha a diente para evitar que eso se convierta en una fiesta de insectos de cara a la sileya, ¿no? Entonces, bueno, pues no es solo sacarle rendimiento a la aceituna, al suelo, hay que incrementar y mejorar. Aquí vemos otro tipo de pastoreo en un superintensivo. Es verdad que el ramoneo hay que tener cuidado porque hay animales que, como el caso de la oveja, pero bueno, el caballo funciona muy bien en el olivar. Sé que mezclar la agricultura con la ganadería parece que, no sé, parece que nos saca de lo... pero es volver al sentido común, aunque sea un poco extraño decirlo. Bueno, aquí veis un olivar con una partida de cerdo ibérico, de primales en primavera. Como veis, sobre todo, son felices y lo que nos aportan es una tremenda carga de estiércol de vida a nuestro suelo. En este en concreto, bueno, pues fueron mes y medio aproximadamente, 500 primales en unas 11 hectáreas. Y por último, porque no quiero extenderme más, es la gestión del agua. La gestión del agua, bueno, y más ahora que tenemos cada vez menos lluvia, y más concentrada, y más agresiva, y más, bueno, pues es fundamental que ese agua, igual que no permitimos que los animales se nos vayan, es fundamental que el agua que caiga en nuestro terreno quede en nuestro terreno, no se vaya al río, porque es uno de los grandísimos recursos que tenemos gratis y que lo estamos infravalorando, ¿no? Entonces, ¿cómo captamos el agua de lluvia? Pues el agua de lluvia lo captamos de dos maneras de forma, es decir, organizada, ¿no? Mecánica, que es vía subsolador. Hay muchos modelos, está el Geomans, hay otros tipos de subsoladores. Es decir, no tocar el suelo y ir creando una especie de bodega para que cuando llueva filtra y se quede ahí. Y siempre trabajar a las curvas de nivel, siempre, para poder distribuir el agua por toda nuestra finca. ¿Es un rollo trabajar a las curvas de nivel? Porque lo cómodo es tirar línea recta, sí, pero es un tema de números. ¿Dedicaremos un poquito más de tiempo? Efectivamente, pero no tiene nada que ver. Estamos regando de forma natural nuestro campo. Y estamos acortando el verano, que antes comentaban, tanto Olcina como Eulogio estaban comentando el tema de... lo diré, se me ha ido. Vamos a ver, lo que quiero decir es que al final nosotros tenemos ese agua que tenemos que distribuir por el campo, nos acorta, lo infiltramos en el subsuelo y nos acorta el verano. Hemos dicho que tenemos más días de verano, que es lo que quería decir. Con esto reducimos, porque vía evaporación estamos otra vez manteniendo y regando
el cultivo. Este es otro modelo de filtración sobre una pradera natural. Se puede hacer sobre siembra, siempre en curvas de nivel. Aquí veis otro tipo de... La otra captación de agua es vía radicular. La leguminosa normalmente, las leguminosas tanto anuales como permanentes, suelen tener raíces profundas en general. Se están utilizando además plantas como el vetiver o el tagasaste, la tedera, plantas que lo que hacen es tener una profundidad de raíz muy grande que trabajando a la... Esta imagen está bancalizada, pero olvidaos del bancal. Yo lo que quería ver aquí es que hace de freno, evita la erosión y nos filtra el agua hacia el subsuelo. Esto es un vetiver, como para que veáis un poco, un suelo desnudo es erosión pura. Aquí lo que evitamos es la erosión, nos frena y el agua nos lo introduce al subsuelo. Aquí veis un diseño de plantación a las curvas de nivel y con la anchura suficiente como para poder cultivar entre calles, para poder hacer abonos verdes. Otro diseño de plantación es lo mismo, si os fijáis siempre es el mismo concepto, para poder distribuir el agua y poder captar esa tercera vía de nutrición. Y ya está. No quiero enrollarme más porque si no me van a matar. Entonces, conclusión, que os quede claro que la agricultura primero es una profesión, como cualquier otra estamos obligados a comer de nuestro trabajo y a preservar y conservar nuestro medio de vida, que es el suelo. Yo digo siempre que lo mejor, tenemos que olvidarnos de pensar en los kilos, en si el tractor es muy grande o muy pequeño o el trigo muy limpio. Lo importante son los números, hay que hacer números, las hectáreas no tienen que dar kilos, tienen que dar euros, y aplicar mucho sentido común, no por aplicar más fertilizantes, no por aplicar más herbicidas, no por aplicar, vamos a ganar más dinero. Entonces es fundamental pararse a pensar, el diseño de la explotación es fundamental, y pararse a pensar en el suelo. Y vuelvo a decir lo que decía antes, no hay suelos malos, hay malos manejos, nada más.